Vamos a comenzar la tertulia de hoy, la segunda de este nuevo ciclo de las tertulias de la ADA, dedicado en este año a las mujeres en el arte. Arte universal, arte dominicano, arte contemporáneo, arte antiguo. Entonces, en esta ocasión de hoy tenemos la tertulia de Lilian Carrasco sobre Clara Ledesma. Aquí tenemos la presentación de la tertulia. Un poco sobre Lilian. Lilian es columnista del periódico El Caribe. Es licenciada en la Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Cuba. Ha realizado estudios de curaduría y montaje de exposiciones en el Centro Espacio Dos Puntos, en Buenos Aires, Argentina. También cuenta con una especialidad y un diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte Díez. Y es miembro fundadora de nuestra Asociación de Historiadores Dominicanos del Arte. Así que los dejo con ella. Quiero agradecer también a todos los que han venido hoy. Muchos son ya caras conocidas, ya casi somos familia. Especialmente agradecer a los coleccionistas, que precisamente la tertulia de Lilian sobre Clara Ledesma en las colecciones dominicanas, a los artistas plásticos, a los gestores culturales, en fin, a todos, y al centro por de nuevo darnos la oportunidad de compartir con todos ustedes. Así que los dejo con Lilian. Señoras y señores, muy buenas noches. Para mí es un gran honor estar en este auditorio nuevamente, que estuve hace unos meses hablándoles sobre Vicente Pimentel, y ahora me toca una artista excepcional, que fue mi tema de tesis, Clara Ledesma. Para mí una de las artistas más excepcionales del siglo XX en la República Dominicana, y sobre todo mujer artista, que para mí es muy importante. Agradecerles a todos por el esfuerzo de venir, al Centro Cultural Banreservas por el apoyo y la constancia, y a la Asociación Dominicana de Historiadores de Arte, que me honro de ser parte de esa institución, porque nos permite precisamente reflexionar, tratar de recuperar nuestra memoria histórica. Precisamente Clara fue mi tema de tesis en la Universidad de La Habana. Yo debo hacer énfasis siempre en que cuando me fui a Cuba a estudiar no tenía la más mínima idea de lo que era arte. Yo sí tenía una formación en música, había publicado un libro, pero el tema de las artes visuales me era totalmente desconocido hasta que llegué a La Habana. Y entonces cuando empezamos en la universidad con las primeras asignaturas, debíamos trabajar la tesis casi o sea, desde el comienzo del plan de estudio. Entonces, cuando yo empecé a revisar los artistas dominicanos y me encuentro con la obra de Clara Ledesma, fue, yo diría, amor a primera vista. Fue un hechizo, una conexión, y yo creo que tengo, o sea, un vínculo muy cercano con la artista en la forma de ser, porque aunque yo no conocía a Clara, porque ella falleció en el 99, y luego vamos a conocer un poquito más sobre ella en sentido biográfico, Clara era una persona muy soñadora, muy auténtica, era una persona muy desinhibida, y yo siento que eso fue lo que le permitió a ella, o sea, al fin tratar de romper barreras. O sea, fue muy adelantada para su tiempo, una persona de verdad que hizo cosas geniales en el arte dominicano y que logró un estatus como mujer artista que no todo el mundo en ese tiempo quizás tuvo la oportunidad, precisamente por ese ímpetu, ese espíritu. Y otra parte que me conecta mucho con ella es la parte de la espiritualidad. O sea, Clara era muy cósmica, creía mucho en los extraterrestres, en seres espirituales. Yo tengo a Dios como centro de todo, pero yo creo que hay una energía superior, ¿verdad? Que probablemente sea lo que nosotros llamemos Dios, otros Yahvé y demás, que es lo que mueve el universo. Y yo creo en esa energía, como también creía Clara. Entonces, en medio de todo ese misticismo, empezó a surgir ese amor por esa artista, empezar a revisar toda su producción visual,
todo su haber y siempre hay cosas por descubrir de los artistas, de las personas, pero de Clara hay muchos universos. Hoy yo quiero tratar de ser lo más centrada posible en lo que quiero compartir con ustedes, porque hay muchas miradas y hay muchas Claras dentro de la misma artista. Entonces, yo quiero partir por compartirles que en mi esbozo biográfico y bibliográfico, yo entiendo que lo que conocemos en la actualidad como arte dominicano está plagado de enigmas. Se precisa la atención de los estudiosos de la cultura porque habitan allí pequeños arcanos de aparente sencillez que parecen no inquietar a nadie y que sin embargo a otros les marcan el camino. Sin saber cómo se van adueñando de ese espacio en el interés o en la memoria y cuando nos damos cuenta son tan nuestros como la disposición de las masas o como los rasgos del carácter. Tal es el caso de la obra de nuestra Clara Ledesma, que como les decía en principio, para mí es una de las más excepcionales creadoras del siglo XX en la República Dominicana. Lo primero es que Clara Ledesma nació el 5 de marzo de 1924 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Es hija de los señores Bienvenido Ledesma Piedra y Ana Beatriz Luna de Ledesma. Clara ocupaba el segundo lugar de 3 hermanos. Estaban César, Iris y Ruth. Su padre trabajaba en el Departamento de Sanidad en el tiempo del régimen trujillista y la madre se desenvolvía como modista. De estatura mediana, complexión delgada, manos alargadas y rostro expresivo, tenemos una Clara Ledesma inquieta, decidida, soñadora y de una familia de artistas. Su amor por el arte lo aprendió en casa, con su madre, a quien admiraba con pasión. Y cito, desde niña sentí que tenía que hacer algo. Tenía como una ansiedad, un deseo de crear cosas que me sacaran de la vida de todos los días. Me ponía a pintar cuando estaba comiendo un bizcocho, pero en vez de comerme toda la galletita como lo hubiese hecho un niño normal, yo me distraía con el dibujo y no estaba contenta hasta terminarlo. Dibujar me gustaba más que disfrutar las golosinas que adoraba la infancia. Al ver esto, mi mamá predijo que iba a ser artista. Bueno, ella también lo era, pues confeccionaba trajes de noche muy hermosos e incluso modelos de alta costura. Yo siempre insistí en ayudarla y así aprendí a coserme mi propia ropa. Fin de la cita. Fíjense la poesía en su escritura. Es una entrevista, pero fíjense cómo hilvana un discurso que es totalmente auténtico. Se describe a sí misma y nos ofrece esos datos que nos permiten irla conociendo en el tiempo. A la edad de 15 años, Clara recibe sus primeras orientaciones pictóricas del maestro Jordi Morell, quien desde 1939 a 1940 impuso una de las primeras escuelas de arte en Santiago de los Caballeros, habiendo sido alumno de Juan Bautista. Entonces, en este caso, es muy importante y quiero hacer una digresión, porque la República Dominicana, contrario al caso de Cuba y, por ejemplo, México y Perú, que fueron virreinatos en el periodo colonial, nosotros no tuvimos academia a nivel de Estado, sino hasta 1942, y tenemos aquí a la directora de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que en ese entonces se fundó como ahora es de Artes Visuales, y en ese entonces era la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces, a nosotros muchas cosas nos llegaron tardía, muchos estilos, movimientos, precisamente porque entramos en el concierto tarde. En el siglo XIX hubo esfuerzos para la creación de escuelas de carácter privado, que algunas de ellas pudieron contar con el apoyo del Estado, pero no a nivel institucional. Es en la época de la dictadura trujillista que tenemos la primera Escuela Nacional de Bellas Artes que se funda en 1942. Entonces, previo a esto, esa escuela de Jordi Morell le sirvió de base a Clara Ledesma antes de su ingreso a la Escuela Nacional de Bellas Artes, justo cuando se creó la misma, que ella se matriculó porque viviendo en Santiago decidió con su familia radicarse en Santo Domingo. Del gran maestro costumbrista, yo me refiero a Clara, y vamos a ver algunas imágenes a continuación. Ahora tengo, perdón, que es allá que tenemos que apuntar. Vamos a ver. Creo que se frizó la computadora. No está en la presentación. Pues yo les traje una imagen muy interesante para ver el símil entre la maestra. Ya, ok. Esta es una foto de Clara, cedida por Rodolfo Calderón Ledesma, hijo de Clara.
La fotografía es de 1948. La restauramos precisamente para un proyecto de exposición en el Centro Cultural Perelló en Baní, donde se exhibía la colección de don Fernando Báez. La pieza anterior, que la vamos a ver más adelante, es de su colección. Y bueno, en ese momento logramos rescatar esa fotografía de Clara, que de verdad es bellísima, era una mulata auténtica. Y bueno, aquí les tengo estas dos piezas. Una es de Georgie Morel y la otra de Clara Ledesma. Fíjense cómo, a pesar de ser muy joven, porque es una pieza de 1940, Clara tenía 16 años, hay un manejo del color magistral y sobre todo también de la composición. O sea, Clara deja a la imaginación un más allá en el cuadro, a mi juicio, si lo vemos hacia la derecha, la parte del paisaje, un paisaje completamente abigarrado, es simplemente simulado, que nos da esa sensación, ¿verdad?, de que hay más vegetación y de que hay un cielo abierto que se extiende. Y sobre todo me llama mucho la atención porque ella recoge ese sentido, vamos a decir, de simplicidad, de pobreza, sobre todo en los materiales, el zinc corroído, la madera y todas esas cosas que aunque es la obra de una artista en ciernes, se nota como esa conexión con el contexto, con lo que es la parte rural de nosotros. En cambio, vemos el trabajo del maestro más estilizado, más terminado, la parte de los colores están más delimitadas, son más por áreas, y ya podemos ver como una definición en el paisaje de Georgie Morel, pero el de Clara se nota esa expresividad, se nota esa luminosidad y ese manejo del color tan equilibrado que siempre le caracterizó en casi la mayoría de sus composiciones. Entonces, como les decía, con la apertura de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1942, la artista llegó a Santo Domingo y se convierte en alumna predilecta de José Gausach. José Gausach fue, para los que no lo conocen, aquí hay muchos entendidos en la materia, pero fue un catalán que llegó dentro de las migraciones a la República Dominicana que se suscitaron luego de lo que fue la Guerra Civil Española y posterior la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de esas figuras puntuales que ocuparon el claustro de la primera Escuela Nacional de Bellas Artes, estuvo Gausach y él quedó encantado y fascinado de tener a Clara en sus aulas. Entonces, en cuanto a esto, tengo una cita de Clara que expresa lo siguiente. En cuanto a mí, puedo decir que si hay algún mérito en mi pintura, a él se lo debo. Fue mi maestro y con esto creo que lo digo todo, porque la palabra maestro encierra muchas cosas. Compartir la labor, el entusiasmo, las alegrías, los desalientos, las penas, los éxitos y los fracasos, en suma, comprensión y confianza entre dos espíritus. Me enorgullece saber que el maestro Gausach tuviera confianza en mí. Fin de la cita. Según refiere Danilo de los Santos, en su libro Memoria de la Pintura Dominicana, entre Clara y Gausach existió una atadura sentimental. Ledesma poseía las cualidades de la mulata caribeña que tanto cautivaron al maestro catalán. Él la impulsó hacia la búsqueda de la libertad existencial y discursiva, logrando convertirse en modelo fisionómico para alguna de las obras del maestro. Y aquí tenemos una imagen de Clara posando para el maestro Gausach y se ve esa mirada penetrante y ella toda coqueta como ¿verdad? Toda una modelo, una mulata tropical y el maestro totalmente, ¿verdad?, atraído por esos rasgos fisionómicos tan marcados de Clara. Entonces, claro, se dice que hubo una relación entre ellos. Yo prefiero creerla maestra-alumno, no me quisiera entrar en otros planos, pero de que hubo una influencia marcada en la obra de Clara en relación a la producción visual de Gausach es indiscutible. Entonces vamos a ver que en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Ledesma pudo afianzar su formación como artista creadora, guiada por un lado, como les decía, por José Gausach y por otro por Celeste Bossi Gil. Del primero, aprendió los reflejos espirituales a través de la figuración, la multiplicidad expresiva y una forma de creación llena de humanismo. Sus primeras obras se vinculan relativamente al paisajismo del maestro, logrando expresarlo no como es en sí,
sino trastocándolo mediante cromatizaciones arbitrarias regularmente sin que deje de ser un paisaje objetivo. A pesar de esta condición, en sus obras no se pueden atribuir a un estilo en particular. Sin embargo, podemos apreciar en ellas una gran autenticidad, reveladoras de la pasión intensa que sentía esta artista por su arte, evidentes en las exposiciones que realiza para finales de la década de 1940. De Wolsey Hill aprendió la seguridad como mujer y la solidez del dibujo y el amor impetuoso por la libertad. Es evidente en la obra de Clara la fina sensibilidad artística y el encanto en un toque preciso que con frecuencia encontramos en las obras de Celeste Wolsey Hill. Advertimos que Ledesma asimila el lenguaje pictórico de esta artista, alcanzando una formación rigurosa que junto a su espíritu inquieto de mujer artista le permitió crear una base que con el pasar de los años ha dado sus frutos. Al recordar esta época de estudiante, ella expresa su pasión artística del modo siguiente: hicimos del arte un culto al que rendíamos honor día y noche. Era solidaridad de compañía espiritual. Creo que originamos ese movimiento de trabajo en conjunto. Era un placer ir a Bellas Artes. Las clases las oíamos con tal deleite que los profesores se contaban. Hubo comunión espiritual entre alumnos y profesores. En esa época estábamos juntos Marianela Jiménez, Nidia Serra, Elsa Divagna, Noemí Mella, Luis Martínez Richet, Hernández Ortega, Antonio Toribio, Eligio Pichardo. El entusiasmo mío, el nuestro, era tal que yo hice un año de más. Y yo no quería irme. Iba de mañana, de tarde, de noche. Fin de la cita. Fíjense cómo era un ambiente tal que la Escuela Nacional de Bellas Artes no se sentía como una academia, no había una rigurosidad, una presión. Era un mundo libre. Era un mundo en el que ellos querían estar constantemente integrados y compartiendo. Los artistas trataban de una forma u otra de establecer sinergias, y por eso vemos incluso que entre sus obras hay muchos puntos de contacto en la medida en que uno analiza el trabajo de uno o de otro. Con notables diferencias en las personalidades y hasta en las maneras como terminaban perfilando el hacer artístico, indudablemente se dan, como les decía, esas coincidencias, por ejemplo, entre Clara Ledesma, Marianela Jiménez, Elsa Divagna, Nidia Serra y Noemí Mella, quienes deben ser consideradas las primeras artistas mujeres de importancia que egresan de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Son, por consiguiente, los primeros nombres femeninos que trascienden de una generación que, como la del decenio de 1940, bebió de las vitales aguas formativas que asoció a los grandes maestros de la modernidad del arte dominicano, tanto a nivel ideológico como a nivel de enseñanza. Una faceta en la personalidad de Ledesma es su vínculo con la bohemia capitalina, en la que poetas, artistas y escritores se acostumbraron a las tertulias nocturnas, introducidas a los cafés por los maestros europeos. Ajena a todo temor social, la artista se convertía en protagonista, fuera de todo convencionalismo independiente, y colmaba por más de un amorío transitorio, porque la razón principal de su existencia era el arte. En 1949 empieza a registrar sus primeras exposiciones colectivas y para 1950 participa en la Quinta Bienal Nacional de Artes Plásticas, celebrada en Santo Domingo, donde obtiene el primer premio de dibujo. Debo también señalar que Clara participaba porque era costumbre y lo sigue siendo las exposiciones de fin de curso. Cuando se funda la Escuela Nacional de Bellas Artes, normalmente se hacían 2 exposiciones al año y en todas ella presentaba sus obras, y debemos considerar que duró un año más en la escuela, por tanto se suman más exposiciones, en este caso de esas colectivas que se hacían entre el alumnado de la ENBA. En 1951, Clara participa en la exposición colectiva de la primera Bienal Hispanoamericana en Madrid, y para esta misma fecha inaugura, asociada con su prima Flor de Oro Trujillo, el Salón de Exposiciones Ledesma Studio. Les tengo una imagen que es del archivo del galerista Juan José Mesa, quien, debo resaltar, es una de las personas que tiene el mayor fondo documental de Clara Ledesma. Ahí tenemos sentimientos encontrados que algún día, como una Y, van a encontrar un punto de encuentro, porque Clara no solamente es nuestra, también es de la maestra Elena Livinenko, que la ha estudiado, y yo creo que es un fenómeno que debe ser valorado y apreciado por todos.
pero Mesa tuvo la oportunidad de estar muy de cerca, fue de las últimas personas en estar más de cerca con Clara Ledesma, en representar sus trabajos. Y hubo también una conexión muy particular entre ellos. Desde 2007, me parece, él viene trabajando un libro que todavía no publica, lo estamos esperando con muchos deseos, sobre todo para revisión, porque siempre hay aspectos que hay que tratar de documentar mejor y también procurar que sean fidedignos, ¿verdad?, con lo que ha sido el haber de Clara Ledesma. Entonces, fíjense cómo la primera galería que surge en la República Dominicana de carácter privado es la de Clara Ledesma. Y esto viene dado no solamente por su ímpetu y su esfuerzo como artista y todas sus ideas revolucionarias, sino también muy puntual, hay que reconocer el apoyo de su prima Flor de Oro Trujillo, porque ahí entra una parte, ¿verdad?, del apoyo económico que es fundamental para poder financiar este tipo de procesos. Entonces, esto va a ser de corta duración, el Ledesma Estudio, porque luego Clara obtiene una beca del Instituto de Cultura Hispánica, logra vender la totalidad de las obras que ella empezó a exhibir en el Ledesma Estudio y a partir de ahí ella decide trasladarse a Madrid. Debo comentarles además que en el 52 participa en la Exposición Interamericana de Mujeres celebrada en Río de Janeiro y para esta misma fecha presenta sus obras en el Ateneo de San Pedro de Macorís, en la Escuela Nacional de Bellas Artes y también Clara se empieza a involucrar en todo lo que tiene que ver con el mundo cultural de ese entorno inmediato en el que, del cual ella formaba parte. Entonces, sobre este particular, Oria Tanasescu comenta que Ledesma se ha revelado como una artista inquieta, dotada de notable voluntad, de una sensibilidad rebelde, de una leve ironía, a veces hasta de cierta crueldad en el modo de enfocar sus temas y sus personajes. Artista inquieta consigo misma, obsesionada con su trabajo y preocupada ante todo por sus cuadros. Ni siquiera en sus trabajos decorativos se le podía encontrar aquel espíritu de descanso característico en tales actividades. Fin de la cita. En ese sentido, se le juzga como una pintura temperamental y persistente a la vez, que desde su primera muestra individual refleja un proceso de transformación casi siempre sorprendente, sobre todo cuando recibe el influjo del universal, los viajes por España, Francia, que dejan una huella en ella. Además de la parte pictórica, está la parte conceptual y esenciales, porque Ledesma es una pintora fundamentalmente dominicana. Clara Ledesma, como les decía, vende su exposición completa del Ledesma Estudio y entonces sobre este particular hay una cita de Manuel Valdepérez que dice, cuando ella se decide ir a Europa, lo revolverá todo, lo miraría todo, pero solo para afirmarse más en sus propias convicciones. En este sentido también él habla de que es más desde la parte formal y estética. Ese afán por conocer la obra de Fray Angélico, de su Anunciación, de visitar el Museo del Prado, lo que le dejan en ese éxtasis tanto rato que la persona que la acompaña en ese viaje piensa que le ha sucedido algo, porque Clara era tan mística que según, o sea, la interpretación de la cita, ella se quedaba hechizada contemplando la obra de los grandes maestros de la historia del arte universal. Y sobre este particular, yo pienso que una de las cosas más excepcionales en Clara es precisamente ese sentido identitario, porque a veces cuando nosotros migramos, nos transculturalizamos y asumimos los modelos representacionales de otros artistas y nos olvidamos de nuestro criterio, o sea, o de lo que realmente nos debe identificar. En el caso de ella, ella asumió eso como fuente, o sea, se nutrió, pero al mismo tiempo conservó su estilo y mantuvo ese nivel identitario que hace reconocible su trabajo en el tiempo. Y eso es muy importante, porque aunque Clara hizo un poco de todo, hizo figuración, hizo abstracción, surrealismo, o sea, ella ahondó por diferentes estilos y movimientos, pero hay siempre un hilo conductor y la obra se puede periodizar, o sea, uno puede entrar en las etapas sucesivas, que yo hablo, por ejemplo, de varias de ellas,
y lo trato de establecer en un capítulo que dedico solamente para analizar su obra. Y cuando uno empieza a periodizarla, es evidente cómo va evolucionando su trabajo, cómo se notan esas marcas en el tiempo de lo que le influenció en función del momento histórico. Entonces, seguimos que en su tiempo en Europa lo pasa fundamentalmente entre Madrid, Barcelona y Sèvres, logrando visitar algunos museos en Lisboa y París. Estos 2 años europeos fueron de formación, proyección sentimental y artística, que la llevaron a lograr una conciencia identitaria y de pertenencia isleña que ineludiblemente alcanzan reboces sustanciales. Realizó estudios avanzados de pintura, especialmente en Barcelona y Madrid. En este ambiente, su obra es influenciada por la de pintores como Joan Miró, Marc Chagall y Paul Klee. Sin embargo, aunque era la primera vez que viajaba a Europa, su obra ya era conocida a través de la primera Bienal Hispanoamericana en Madrid, que les refería antes, celebrada en 1951. En 1953 expone en la Galería Alcor y Bagre en Madrid y Barcelona respectivamente, y en la exposición del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid se le presenta la oportunidad de exhibir en el Museo de Arte Contemporáneo. Pero la individual había sido aplazada y no registrada porque al director de la institución museística no le resultó interesante su obra por carecer de la validez universal requerida en ese momento. Y esa es una cita que sale publicada en el periódico de La Nación de 1953. Es decir, adhesión a los giros vanguardistas como el informalismo, entre otras tendencias continentales, frente a las cuales ella se situaba contrariamente a su identidad caribeña. El precio que hay que pagar por ser auténtico. Es en Europa donde Ledesma conoce al artista boliviano Walter Terrazas, el que se vincula amorosamente y quien ejecuta un busto de ella que difunde fotográficamente en un medio periodístico nacional. De vuelta a Santo Domingo en 1954, acompañada de Terrazas, revela su decisiva transformación como artista y como mujer. Expone en la 7ª Bienal Nacional de Artes Plásticas en Santo Domingo, obteniendo el primer premio de dibujo, y expone por tercera vez de manera individual en las salas de la EMBA. En este tiempo muestra una nueva y sólida evolución en su pintura, ofrece un amplio espectro de la mayor parte de su producción en el viejo continente, obras formales y nuevas en acuarelas, ceras, gouaches y óleos, y así como bocetos y apuntes de viajes asumidos como indicadores de la realidad objetiva al margen de la intención puramente creativa. Esta exposición provoca el siguiente comentario, cito: año y medio de contacto con España y 6 meses de vida en París no es una temporada suficiente larga como para dejar huellas profundas en el arte de nadie, aun cuando se trata de una joven artista como Clara Ledesma, cuya fuerza de asimilación jamás se ha ocultado bajo un falso concepto de originalidad. Cuando se ha encontrado con un espíritu afín al suyo, pero cuando las vislumbradas tentaciones de la vida artística europea no han podido interrumpir ni desviar el proceso natural de su desarrollo, ya que ciertos reflejos deben ser considerados como inevitables y hasta obligatorios en quien vive con los ojos abiertos, es de por sí una demostración que al salir del país, la pintora se encuentra en la misma línea, lúcida, concentrada, algo áspera, nada idólatra, frente a su obra, pero vigilante sobre el mundo que tal obra expresa, aun cuando juega con los productos de su fantasía. Fin de la cita. Otros críticos ofrecen apreciaciones relacionadas con el entorno de Ledesma, como Jaime Lockhart, quien describe que, cito, después de 2 años de su regreso de Europa, España y Francia, Clara Ledesma viene ahora inmersa en ciertas abstracciones, sin estar en el absoluto abandono de lo figurativo. Conserva en su nueva obra la alegría del color, la elasticidad de la línea y el equilibrio de la composición. Ahora sus composiciones consideradas globalmente son más puras y más maduramente realizadas conforme a las tendencias actuales de la plástica. Muchas de sus muestras personales y colectivas revelan la decisiva transformación. Fin de la cita. Nombrada profesora y subdirectora de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1955, pero ella decía en ese entonces, no me gusta enseñar, no sé cómo hacerlo. A veces ni siquiera puedo explicar mi propia pintura. Fin de la cita. Con independencia de toda demagogia trujillista y por encima de la atención que se les prestó como sujetos de la vanguardia política, los jóvenes pintores asumieron definiciones discursivas personales que indicaban diversos grados de autonomía
frente a las decisivas influencias recibidas de sus maestros. Como ejemplo distintivo de este vínculo, en los años 1950 se dieron varias experiencias grupales. Una la integró el maestro José Gauchach, quien solo concibió un curso de posgrado reclutando a Clara Ledesma en unión a Hernández Ortega y a Marianela Jiménez, estableciendo un fuerte vínculo de taller con los dos primeros. Por esta razón, lo que se entiende como marcada influencia del pintor catalán sobre los artistas dominicanos se transforma en un diálogo donde interactúan tres pintores sobre asuntos comunes. Esta integración se conforma cuando Gauchach, Clara y Gilberto Hernández Ortega integran también junto a ellos a Jaime Colson, y de aquí surge el grupo Los Cuatro. Creo que le tengo, aquí hay una imagen donde están los cuatro juntos, o sea, ahí tenemos a cuatro de las grandes figuras del arte dominicano del siglo XX. La idea de Ledesma junto a estos jóvenes creadores estaba vinculada a ciertos grupos sociales y tenían como fin fomentar el arte en distintas barriadas de Santo Domingo y en el interior de la República. Por medio de sus exposiciones, Clara exhibe muchos de los trabajos que realizó mientras estuvo en Europa. Y vamos a ver una imagen como esta, donde la influencia de Gilberto en Clara es muy notoria, sobre todo por los tonos oscuros. O sea, si vemos esta obra sin ficha técnica, es muy probable que se la podamos atribuir a Gilberto Hernández Ortega, porque estamos acostumbrados a una Clara de colores mucho más vibrantes, de un trazo mucho más marcado, más definido. Sin embargo, esta es una obra muy particular donde vemos ese interés por lo negro, ni siquiera por lo mulato. Y es una obra de carácter social, porque vemos un vendedor ambulante de nuestros fríos, del guayahielo, que a mí me conecta mucho, aunque se ha retomado y se ha recuperado en la memoria colectiva en los últimos años, a mí me conecta mucho con mi infancia. Yo soy de Santiago Rodríguez y todos los sábados tiene más de 100 años de tradición el mercado municipal de Sabaneta, que vamos a hacer la feria. Y entonces siempre en una esquina, cuando yo iba a visitar a mi abuelo que vendía andullos de tabaco, estaban los fríos. Y sobre todo el colorido, que tú tienes diferentes tipos de bebida, el tema del hielo, que en un momento dado era escaso en los pueblos porque casi nadie tenía nevera. Entonces eso era un atractivo para los niños y sobre todo para mucha gente, ¿verdad?, que son de pueblo. Y probablemente también para los de la capital, que quizás no tenían, ¿verdad?, el poder adquisitivo para llegar a esos niveles. Entonces, para mí es una obra muy referencial, la de Clara, y sobre todo esa conexión con sus compañeros, el caso sobre todo en este caso de Gilberto Hernández Ortega. En 1956, cabe destacar que Clara expone en la 8ª Bienal Nacional de Artes Plásticas y obtiene el primer premio de pintura en la inauguración del Palacio de Bellas Artes. Asimismo, expone una muestra colectiva en la Alianza Francesa de Santo Domingo junto a su esposo, el artista Walter Terrazas. En esta muestra, Ledesma patentiza una relación de códigos plásticos. Este vínculo también empalma estéticamente con la fase renovada de Jaime Colson, que califica de neocubismo. Y yo ahorita les voy a pasar unos recortes de periódico de la época para que vean esa conexión con, no las quise poner aquí porque, verdad, son imágenes que no tienen muy buena resolución, pero que son muy definitorias de publicaciones en el Caribe que evidencian el trabajo y la conexión de Clara con sus compañeros, pero sobre todo un elemento muy importante, y es la búsqueda de lo negro en la cultura dominicana. Clara entendía que nosotros teníamos como referente inmediato lo aborigen. Entonces, en un momento dado, Colson lo hizo, ella también, se fueron a Haití. Colson vivió un tiempo largo en Haití y Clara se fue también unos meses a estar allí para asumir lo negro a partir de la cultura haitiana, porque entre nosotros, o sea, ese es un componente todavía pendiente de estudios, porque tenemos como referente inmediato lo aborigen. Y hay que reconocer, destacar y explorar sin tener miedo, sin sentirnos con fobia o algún tipo de complejo, porque es esencial en la composición del dominicano contemporáneo. Nosotros somos el resultado de la combinación del aborigen con el europeo y más tarde el africano, y si nos ponemos a analizar sociológicamente, tenemos otras influencias, obviamente asiática, árabe y demás,
Pero la raíz esencial de nuestra cultura, de la idiosincrasia del dominicano, son esos tres elementos: lo aborigen, lo europeo y lo africano. Y ella se centró mucho en esa parte sincrética, sobre todo en la década del 50, en todo lo que tiene que ver con su producción visual. Entonces, hacia finales de la década del 50, precisamente les hablaba de ese corto viaje a Haití, que define una parte esencial de una de sus series, que son Las Negritas. Y en 1960 es invitada a participar en la exposición colectiva organizada por la Asociación Médica de Puerto Rico, titulada Maestros del Continente. Ya para esta misma fecha se marcha a Nueva York acompañando a su esposo, con quien procrea 3 hijos. Al final de la presentación yo les dejo una foto familiar, Galo, Lacho y Mayra. Y una vez en Estados Unidos es contratada por la Galería de Contemporáneos de Nueva York para exponer sus obras, las cuales fueron comentadas de manera favorable por diferentes medios norteamericanos. Desde el espacio neoyorquino, Clara es parte de la primera generación de artistas de la diáspora neoyorquina, exponiendo junto a Antonio Toribio, Darío Suro, Enrique Canepa Tito, Félix Disla Guillén y posteriormente José Perdomo. Al tiempo que comienza a viajar y enviar sus obras a Brasil, España, Venezuela, Argentina, y pronto empieza a figurar en las mejores colecciones privadas del mundo. Ella dice: quería darme a conocer por mi país. El triunfo personal no me interesa. Mi mayor placer es saber que hago algo hermoso, noble, que quizás perdure, pero mi patria necesita figuras a la altura de cualquiera. Fin de la cita. La artista estableció su Galería Ledesma en Nueva York, dedicándose al diseño de estampado de tela, donde trabajó con Ada Balcácer. Fueron muy amigas y siempre compartieron juntas, y también tuvieron influencias una de la otra. Y a su vez desarrolló una intensa producción de dibujos que comercializaba como obra menor. Sobre este particular se dice: al haber crecido en este ambiente, se refería a su niñez, cuando veía a su madre trabajar como modista, me ha ayudado a desarrollar otro aspecto de mi personalidad artística, que es el diseño del estampado de telas. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Lo artístico parece que lo tengo de familia, porque mi padre y mi hermana son escritores. Fin de la cita. Los registros expositivos en el exterior y los diversos viajes que le ponen en contacto con Cuba, Haití, México y Norteamérica fundamentalmente, ensanchan su mirada y sensibilidad como parte de un aprendizaje apetecible y diverso. En 1963 regresa a Santo Domingo para participar en la 11ª Bienal de Artes Plásticas, obteniendo el primer premio en dibujo y segundo en pintura. Y trabaja además en la presentación de una muestra individual en la Galería de Arte Nader, que fue una familia que la apoyó casi hasta el final de sus días. O sea, la familia Nader era quienes representaban a Clara, y como les decía ahorita, finalmente terminó representándola Juan José Mesa. Pero el vínculo de Clara con los Nader fue tan puntual que una de las colecciones de arte más puntuales de sus obras la llegó a conservar Juan Luis Guerra por mediación de George Nader. Y en una carátula de un disco, que parece que se hizo una copia limitada, pero yo, como he trabajado con la familia Nader, en una ocasión me encontré con una tirada, salía una obra de Clara como portada de la discografía. O sea, fue mucho lo que desarrollaron en conjunto y lo que pudieron hacer desde don Roberto Nader, doña Ivonne, con Georgie y más tarde con Francisco Nader, que de hecho compilaron un libro con buena parte de las obras de la colección, Clara Ledesma, Reino de Fantasía, donde hay 3 textos puntuales: uno de Laura Gil, otro de doña María Tolentino, y si no me recuerdo, hay uno de don Abil Peralta Agüero. A mí me correspondió presentarlo en el 2009 en la librería Cuesta. Y bueno, o sea, mi vínculo con la familia Nader es esencial, porque desde que llegué de Cuba, o sea, es como si fuera mi familia, porque fueron quienes me acogieron, y eso me permitió también entrar más en contacto con el mundo de Clara, porque había muchas cosas que ya yo las había encontrado organizadas, como por ejemplo tener acceso a un buen cuerpo de imágenes que tengo clasificadas y salen como anexo en mi tesis, catalogadas, de las obras de Clara en la mayor parte de colecciones en la República Dominicana. Esa revisión, vamos a decir de manera sucinta,
la tengo hasta 2010. Ya después he tenido acceso a otros fondos documentales porque les digo, Clara es inmensa, estudiarla es indefinido. Yo publiqué mi tesis, o presenté mi tesis en 2010, estamos en 2025, yo siempre digo que la voy a publicar y de aquí he dado saltos porque me he dado cuenta que hay algunas cosas que hay que precisar. Y aquí quiero hacer una discreción antes de entrar a comentar algunas imágenes, que ya con eso vamos a concluir. Porque el estudio, el análisis y la investigación en la República Dominicana es fundamental en todas las esferas. Nosotros hemos relegado a la crítica, a la investigación, y siempre es algo en lo que insisto, porque tenemos mucha información dispersa en revistas, en periódicos, en catálogos, pero no hay sistematización. Entonces citamos, pero no comentamos, no reflexionamos. Y no se trata de eso, o sea, cuando emitimos juicios de valor, todo cambia porque se pone en perspectiva. Yo puedo crear un pensamiento respecto a la obra del artista, fijar una posición. Entonces, eso es esencial para que se pueda interpretar los procesos artísticos y los no entendidos también puedan comprender no solamente la obra, sino los contextos históricos, porque el arte es un reflejo precisamente de la identidad y de los procesos de los pueblos. O sea, Clara llegó a decir en muchos testimonios que, por ejemplo, cuando una de las obras de ella quizás más dramática está en la colección de la Cámara de Diputados, que son como tres figuras de niños que aparecen como con la cabeza retorcidas, y entonces es extraño ver ese tipo de obras en su producción visual, porque ella siempre hablaba que a ella le gustaba ver que la gente fuera feliz, que no se enfrentara a un arte que le diera miedo o que fuera perturbador, pero también viendo el contexto de la época y de lo que nosotros estábamos viviendo como la Revolución de Abril del 65, eso en cierto modo justifica ese cambio, ¿verdad?, dramático e inesperado en su producción visual. Entonces, el registro expositivo en el exterior de los diversos viajes que la ponen en contacto con diferentes países, la hace merecedora de un gran reconocimiento. En 1970, ella se divorcia de Walter Terrazas y se va a vivir un tiempo a Montreal, a Canadá, con todos sus hijos. Allí nuevamente establece su propia galería. Eso yo lo tenía hasta un punto. Luego, conversando con los hijos de Clara, entendí que ella encontró un mecenas y el mecenas prácticamente la galería la destinó de manera exclusiva a sus obras. Entonces, después en el tiempo, Clara regresa a Nueva York y se prepara para exposiciones con la Galería de Arte Nader, para la Galería de Arte Moderno en Santo Domingo, que realiza en 1978, donde permanecería por un espacio de un año Clara en el país. Y entrada la década de 1980, Clara se encuentra llena de compromisos con viajes recurrentes a Sudamérica y Europa para participar de importantes exposiciones. De igual modo se ocupa de su tiempo de su familia y de sus compromisos con la galería que tenía en Nueva York, donde encuentra una nueva pareja sentimental, el también boliviano Rodolfo Calderón, con quien tiene a su cuarto hijo llamado Gustavo. Para 1986, Clara expone en mi galería, la cual se inauguró el 14 de agosto, siendo una de las más amplias muestras que se hayan visto hasta ese momento de Clara Ledesma. Esa noche logró llenar las 4 salas principales del amplio lugar. Y un aspecto evidente en esa exposición es la asimilación del artista de un lenguaje foráneo, como lo es el surrealismo, regido por una ley, la de esa libertad tan característica en Clara. La asociación libre en ella surge como un método de liberación de contenidos primordiales ocultos en la memoria del pueblo, que son los que conforman su mundo quimérico. Sobre el particular, la artista explica que ella no se considera religiosa en el sentido tradicional de la palabra, sino mística. Cito: yo creo que todos estamos viviendo otra vida ahora mismo. Tenemos algo dentro de nosotros y algo que nos rodea. Siempre pienso que algo está cerca de mí y por esto nunca me siento sola. Yo igual. Me siento muy bien cuando estoy sola en casa. Es algo como una presencia lo que siento. No es una persona, sino algo fresco, etéreo y muy agradable. Muchas veces he podido sentir el futuro, sé lo que va a pasar y puedo decir con toda exactitud qué tipo de personalidad tiene la gente. Sé si vamos a ser amigos y cómo les caigo como persona. Antes de tomar decisiones, dejo que mis sueños me den la respuesta. Fin de la cita. Es evidente que Clara Ledesma se mantiene inmersa en un mundo de sueños.
lo que no ha sido obstáculo para que ésta sea una artista excepcional y una eficaz madre y ama de casa. Para el artista, la labor de madre y de dueña del hogar se muestran como una fuente de energía. Refiriéndose a sus experiencias con entusiasmo, recuerda la época que tuvo que aprender a cocinar, a ocuparse de alimentar y vestir a sus hijos, al tiempo de ayudarles con las tareas de la escuela, llevar el presupuesto del hogar y al cabo de la madrugada despertarse para pintar sus cuadros. Todos sus hijos pintaban y los 3 mayores tuvieron la oportunidad de estudiar en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Nueva York. Es que crecieron en un ambiente artístico, decía Clara, y desde pequeños se acostumbraron a no obstaculizar mi trabajo. Nunca rompieron piezas de cerámica o esculturas. Aprendieron que el arte es algo delicado, especial y hermoso, y trataban todo con extremo cuidado. Fin de la cita. Los niños han salido muy parecidos a ella, pero Clara se presenta muy diferente a sus otras hermanas. Cito: yo siempre estaba en mi cuarto, separada, ocupándome de mis cosas. Siempre he sido muy tranquila y callada. No me gusta estar entre mucha gente. Tal vez cambie algún día. Me gustaría vivir en otra época, en la Edad Media. Adoro los castillos. Quizás algún día pueda tener uno. Fin de la cita. Cuenta su sobrina Mirna Ledesma que Clara fue una hermana excelente, de muy buenos sentimientos, de gestos amables. Cito: a pesar de no estar en el país junto a nosotros, se comunicaba vía telefónica semanal o quincenalmente para hablar con sus hermanas Ruth e Iris. Platicaban de arte, de comida, de política, de todo lo que acontecía en el país en su momento. En la década de 1990 no existen muchos registros de exposiciones del artista, pero sí es de nuestro conocimiento que Clara recibía visitas frecuentes de coleccionistas interesados en adquirir sus obras. La diabetes, la artritis y los problemas visuales que padecía terminaron mermando sus actividades. Las únicas exposiciones de las que encontramos referencias para este periodo son las de 1991, una exhibición individual en la ciudad de Montreal, Canadá, donde logra acaparar gran atención. En 1994 se expone en una colectiva en Art Miami y en 1996 participa en la exhibición colectiva Modern and Contemporary Art of the Dominican Republic en el American Society and Spanish Institute, ambos en la ciudad de Nueva York. Y esta exposición más tarde se lleva a Miami, al Bass Museum. Aquí debo hacer una acotación esencial. Esta exposición se coordinó vía Oscar de la Renta. Oscar de la Renta había sido alumno de la Escuela Nacional de Bellas Artes y sentía esa necesidad, vamos a decir, ese compromiso por rescatar la memoria histórica. Y se dio a la tarea de hacer una selección de artistas y se presentaron estas obras en 2 espacios fundamentales para la promoción del arte a nivel internacional. Es mucho lo que yo tengo de Clara Ledesma, es mucho lo que podemos compartir. Yo traje algunas imágenes, vamos a ver si la podemos pasar y si no se me frisa otra vez la computadora para ya salir de textos, para ya estos quizás 5 o 10 minutos finales poder hablar de una manera más abierta sobre Clara. Miren esta obra, por ejemplo, Osama. O sea, fue una artista fundamental en el dibujo, en la estructura, en la composición. Vamos a ver que dentro de los fundamentos de la forma, nosotros tenemos, ¿verdad?, todo ese diccionario de elementos para poder apreciar los trabajos artísticos. Y en ella es fácil advertirlos prácticamente todos. O sea, la forma en que difumina el color, el manejo de la perspectiva, es una obra totalmente de elementos abigarrados, pero al mismo tiempo vemos cómo sitúa los planos y cómo hace reconocible en una obra completamente figurativa todo lo que es esencial para ella, el trabajo manual del manejo de las redes, de posibles pescadores que están a la orilla de los Ama, de cómo era la vida del Santo Domingo en esa época, de que era fundamental el tema del comercio, del intercambio y sobre todo del trabajo, de la dignidad a través de este hacer y obrar. Entonces, miren todavía también esta pieza donde ella sigue con esa tendencia hacia lo negro, hacia la recuperación de lo afro, una Madonna. ¿Por qué? Porque en el sincretismo, que es algo que yo lo vi más en Cuba que lo que hemos visto propiamente en la República Dominicana, la tradición católica coexiste
con la santería. Y aquí también, aquí lo tenemos con influencias del vudú, que lo tenemos al lado de Haití, pero sin embargo nos mostramos ajenos. Y si lo vemos desde el punto de vista religioso, a veces hasta podemos temer, pero si lo vemos desde el punto de vista cultural, es una riqueza inigualable. ¿Por qué? Porque empezamos a entender sociológicamente el pensamiento de los demás. O sea, Haití son diferentes etnias, por eso surge el creol, porque no se podían comunicar. Entonces tenían que crear un idioma común para poder ellos integrarse. Y en todo eso ustedes ven cómo se va enriqueciendo la cultura, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros tenemos 3 regiones fundamentales, que son la del Cibao, la del sur y la del este. Tenemos muchísimos elementos comunes, pero la forma de expresarnos es distinta. Yo soy de Santiago Rodríguez, se supone que yo de vez en cuando tengo que salirles con mi I, y los de la capital con la L, los del sur con la R. Toda esa riqueza desde el punto de vista folclórico, cultural, eso se ve también manifiesto en el arte, porque ella recoge ese sincretismo. Una Madonna, que viene siendo una representación de deidades que muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, que es la Virgen María, pero en la tradición yoruba puede ser Yemaya, puede ser, o sea, otra representación. Podemos tener deidades como Changó, o podemos tener, qué sé yo, Batalá. Y son cosas que se dan en el imaginario, que son parte de la identidad de los pueblos y de la cultura, y así deben asumirse y no rechazarse, porque hay que estudiarlo para poder entenderlo y no sentirnos, ¿verdad?, como que es algo malo, no verlo desde lo malo, sino desde el punto de vista de la riqueza que puede aportar culturalmente. Fíjense otra vez la recurrencia a las negritas, que es la típica haitiana de los mercados de Dajabón, de la zona fronteriza, que van con todos sus productos, exhibiéndolos sobre su cabeza, y que usan estos mantos precisamente como protección y como signo de equilibrio para poder cargarlo. Entonces esta vegetación completamente tropical, alegórica, y donde también vamos a ver ese interés de Clara por la estilización de las formas. Por ejemplo, nosotros vemos ahí unas aves, y casi todas como que nos permiten conectar con pavos reales, pero ciertamente no del todo son pavos reales, son expresiones figurativas que podemos conectar porque es lo que nos queda en la memoria a nosotros como referencia. Y fíjense esa vegetación, que bien pudieran ser hojas de plátano, pero para nada, ella le da otro matiz, otras tonalidades, y nos superpone todo ese imaginario, que al final, o sea, tenemos barco por un lado, vegetación por otro, pirámides, el mundo floral y vegetal, y la figura humana y el pez, que aquí está sugerido, pero va a ser un elemento muy puntual en las manifestaciones de Clara. Esta es otra obra de muchos elementos, donde vamos a ver también esos universos de Clara. Siempre va a haber recurrencia de soles, de lunas, de aves, y todo este imaginario y este colorido. Fíjense cómo hay un fondo muy trabajado, con tonalidades muy delimitadas, y un dibujo muy trazado y muy definido en la representación de las aves, y sobre todo también en la forma en que ella esquematiza las jaulas. Pero a su vez hay unas transparencias que te dan como esa sensación de pequeñas redes que se extienden, en esas jaulas flotantes, porque parecen jaulas como que están en el universo, que pululan en el universo. Y esta es una obra que tenemos en casa, que fue un regalo de la familia Nader, donde vemos la abstracción en Clara. O sea, yo les decía hace un momento, ella hizo un poco de todo, y esta obra para mí tiene una conexión muy particular, sobre todo con el mundo femenino, con todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el punto de creación, de lo que es el surgimiento de la vida, de lo etéreo. No sé, me da una sensación así como muy de ese mundo interior, y sobre todo, o sea, que uno a veces como que se queda en un idilio, que no sabe realmente identificar o definir lo que pudiera ser, porque es también una de las particularidades del arte abstracto. No tiene que ser nada o tiene que serlo todo, porque al final
todo discurso se genera en función de las experiencias que nosotros tenemos, pero aquí lo que tenemos realmente son manchas de color, trazos que se van componiendo e integrando, y lo único que nos dejan es como abrir la imaginación a portales en el infinito para quizás solamente nosotros detenernos en las sensaciones y motivaciones que esto puede generar en cada uno. Aquí vemos también otra recuperación del tema de lo afro, las máscaras. Nosotros tenemos la herencia del carnaval, todo este sentido que también lo trabaja mucho Picasso, de lo que nosotros queremos, ¿verdad?, transfigurar a través de estos referentes teatrales donde no somos, pero sí somos, porque al final cuando representamos algo, hay una esencia, hay una parte de nosotros, y fíjense cómo esa expresión, cómo ese sentimiento, ella lo transfigura en esa obra, que para mí tiene una fuerza, una carga emocional muy grande, y sobre todo donde ella solo delimita la figura y nos deja todo este fondo oscuro, acentuando esa expresión y esa emotividad en la figura. Entonces, este es uno de los dibujos, es el único de los que traje para mostrarle, pero para mí exquisito. Don Fernando tiene muy buenos dibujos en su colección de Clara. Y aquí vamos a ver, o sea, elementos esenciales. Yo conocí una amiga de Clara Ledesma, Vianela Ricardo. Ella era médico y su esposo diplomático en Nueva York cuando Clara vivía allá. Y fue de las personas más puntuales en mi proceso de investigación, porque estuvo muy de cerca con Clara. Clara le llegó a regalar muchas obras a ella. Y fue la primera en aportarme que Clara se autorreferenciaba en sus obras. O sea, ella casi siempre, muchos de los rasgos que vemos en las figuras femeninas es una, vamos a decir, una autoproyección de lo que era ella como mujer artista. Entonces yo trabajo mucho la plumilla, fíjense en el nivel de detalle, la minuciosidad en el trazo, que de esta parte también es muy definitorio la etapa en que Clara trabaja los estampados de telas, porque había que tener una gran precisión, y muchas veces también ella alega en entrevistas, ella recortaba y pegaba, entonces a veces tú no diferenciabas si verdaderamente lo había hecho directamente sobre el papel o la obra en sí, o si se trataba, porque lo hacía de una manera tan perfecta, porque tenía la experiencia con el trabajo de las telas. Y además muchos otros trabajos menores que le tocó desarrollar en Nueva York, que le dio esa habilidad para ella alternar y enriquecer su trabajo con niveles de detalles de verdad impresionantes. El dibujo de Clara para mí es excepcional, sobre todo el manejo de la plumilla, que llegado a una etapa, yo hablo de una etapa de decadencia en mi tesis, esa precisión se pierde por la edad, por la artritis, por sus problemas de visión, que luego ella se operó y pudo estar mejor, pero en definitiva es un trabajo muy minucioso que requiere un gran cuidado. Esta pieza también para mí es fundamental. Me acuerda mucho el mito de Itiba Caubaba, que es la madre paridora en la cultura taína, en la cosmogonía aborigen de nuestros primeros padres. Entonces ella habla aquí de metamorfosis. El pez es muy simbólico en la cultura aborigen porque tiene que ver mucho con la vida. Dentro también de la tradición haitiana, en el vudú, también el pez está conectado con este imaginario. Entonces vamos a ver cómo Clara, si se fijan en el detalle, en el pez hay como pequeñas almas que están dentro del pez. Entonces vemos también estos ángeles, que es como si le hicieran un culto al pez, como un signo, ¿verdad?, fundamental, que para mí lo es porque precisamente está asociado con la vida. Entonces, como ella cree en todo ese imaginario, en toda esa cosmogonía, en todo ese misticismo, ella idealiza el pez como figura esencial. Entonces, ya esta es una de las últimas imágenes de la parte, vamos a decir, final casi de sus trabajos, donde vemos que ya, o sea, fíjense cómo vamos pasando de esta etapa de búsqueda, de identidad, de conocerse a sí misma, de qué es la dominicanidad,
y qué es lo que puede refrendar sus trabajos. Este trabajo exquisito de un dibujo definido, marcado, y entonces vamos a ver esta obra de un trabajo, ¿verdad?, sobre tela, que hay mucho detalle, es una obra del 77. Vamos a ver cómo hay un manejo del color exquisito, de las áreas, de los volúmenes, de todo lo que tiene que ver con las transparencias, la parte de la luminosidad en el cuadro, y caemos en una obra menos precisa, mucho más esquemática, mucho más planimétrica, porque ya está casi al final de sus días. Y como les decía, o sea, ella estaba afectada por varios problemas de salud. Entonces, viene siendo otra Clara, mística, soñadora, pero ya desde otra perspectiva, más planimétrica, con menos detalles, porque es propio en las etapas de los artistas, y no es una etapa mala, aunque se llame de decadencia, es una etapa como cualquier otra, digna de estudio, digna de precisiones, de puntualizaciones, porque hay un enriquecimiento, hay otra mirada, es un discurso totalmente versado en otras experiencias. Y esta es una foto de archivo que aparece en el libro Reino de Fantasías, publicado por la Galería de Arte Nader en 2008, y que yo tuve la oportunidad de estar presente porque ya había concluido el plan de estudio de la Universidad de La Habana. Y bueno, aquí tenemos algunas notas bibliográficas y algunos agradecimientos. Yo preparé una línea de tiempo de Clara Ledesma, después podríamos compartirles por iniciativa de don Fernando Báez. Nosotros llenamos 2 paredes de la mediateca del Centro Cultural Perelló de Baní. Fue un trabajo arduo, mucha información, muchas referencias a catálogos, a material bibliográfico sobre Clara Ledesma, sobre los reconocimientos que se le hicieron. Ella recibió el Premio Nacional de Artes Visuales, fue condecorada con la Orden de Duarte Sánchez y Mella por el Estado Dominicano. Pero Clara al final no regresó a Santo Domingo en vida. O sea, sus restos permanecen en Santiago de los Caballeros. Ella falleció en el 1999 y ella perdió como la conexión con la República Dominicana. Es una artista que todavía hay que seguir estudiando, es una artista excepcional. Yo no les he presentado prácticamente nada aquí de Clara, esto quizás es un 10%. Fue una mujer excepcional para su tiempo, demasiado versada, demasiado libre, con un espíritu único. Me hubiese gustado conocerla, pero siento su presencia. Bueno, estoy erizada. Somos místicas las dos. Y ambas tenemos, como les decía al inicio, muchos puntos de contacto, porque ser mujer, ser madre y ser profesional no es tarea sencilla. Así que muchas gracias y quedo abierta a sus preguntas e inquietudes. Del principio, que tú quedaste lo que dijiste en un principio. Es verdad. Luego le explico la imagen. Señores, esencial para finalizar. La imagen porque tú lo dijiste en un principio. Ay, sí. La imagen, mira, muy atinado. La Esta obra es fundamental. Esta obra es una Clara en esencia, sobre todo una Clara temprana, porque es una Clara que conecta con esa madre que era costurera y que le enseñó a que ella se hiciera su propia ropa. Ada Alcácer, siempre nos juntábamos y casi siempre terminábamos hablando de Clara Ledesma, y ella decía, mira, ella llegaba a mi casa y a veces no tenía que ponerse, ella agarraba las cortinas y decía, no te preocupes que yo ahora mismo me hago un vestido, y se lo hacía. Entonces es una Clara contemplativa, que conecta con ese mundo familiar, con esa herencia de la madre, un ser estilizado, que se transmuta tal cual, con su tez oscura, con sus rasgos negroides, con este pelo abundante, esta cabellera exquisita, aunque aquí aparezca recogida, y que de verdad también vemos ese trabajo exquisito en la figuración, porque es una obra donde hay un fondo completamente sugerido y vemos esa luminosidad en la figura humana, donde para mí es esencial porque se presenta como mujer
como artista y como trabajadora. Para mí es un signo de la dignidad dominicana, de la mujer, que somos un alto valor de lo que es el esfuerzo, de lo que es llevar un hogar, de lo que es tú salir adelante con tus hijos, muchas veces como madre soltera, y tú trascender como lo hizo ella. Para mí, una artista excepcional, la más representativa o de las más del siglo XX dominicano. Así que gracias y buenas noches.